Nos dicen que las catacumbas de París son una tumba para 6 millones de personas. Pero las tumbas no tienen letreros con nombres de calles. Las catacumbas sí. Cientos de ellos, tallados en la roca, nombrando las calles que están justo arriba. ¿Por qué los muertos necesitarían un mapa de la ciudad? La respuesta es tan simple que duele. Este lugar nunca fue solo para los muertos. Fue una segunda ciudad. Un duplicado de París construido debajo de París. La historia que te cuentan, la del cementerio gigante, no es solo una parte de la verdad. Es una mentira diseñada para ocultar un proyecto de ingeniería que salvó a la ciudad y luego se convirtió en su secreto mejor guardado. Y cuando revisas la evidencia física, la historia oficial no solo se dobla, se rompe en 1000 pedazos. La versión que todos conocen comienza con una crisis de salud. En el siglo XVIII, los cementerios de París estaban llenos. Tan llenos que el olor a podrido se había vuelto parte de la vida diaria. Pero ese es solo el problema que se podía oler. La verdadera emergencia, la que nadie veía venir, estaba ocurriendo bajo los pies de todos. Durante cientos de años, París se había estado comiendo a sí misma desde abajo. Cantera tras cantera, los mineros sacaron la piedra caliza que construyó Notre-Dame y el Louvre, dejando atrás un laberinto de túneles y cuevas. Cientos de kilómetros de vacío sin mapas. París no estaba construida sobre tierra firme. Estaba flotando sobre una burbuja de aire. Un queso suizo a punto de colapsar. Ese colapso no era una posibilidad, era una certeza. Y sucedió. En diciembre de 1774, sin previo aviso, un tramo de la calle conocida como Rue d'Enfer, la calle del infierno, simplemente desapareció. Se hundió 30 metros en la tierra, tragándose casas, carruajes y gente. No fue un temblor. Fue la cuenta que la ciudad finalmente tuvo que pagar por haber vaciado sus propios cimientos. El pánico fue total. Si una calle entera podía ser borrada del mapa en un instante, ¿qué parte de la ciudad era la siguiente? ¿Tu propia casa estaba construida sobre una trampa mortal? Nadie lo sabía. La ciudad entera vivía con el miedo de que el suelo bajo sus pies fuera una mentira. La respuesta a este terror colectivo fue la creación, en 1777, de la Inspección General de Canteras. Esto no era un comité de burócratas, era una fuerza de élite, los mejores ingenieros y mineros del país, con una misión que sonaba a fantasía. Bajar al inframundo de París, mapear cada túnel olvidado y reforzarlo todo antes de que la capital de Francia se hundiera por completo. Y aquí es donde la historia oficial tiene su primera fractura fatal. El proyecto subterráneo no comenzó para mover los huesos de los muertos. Comenzó como una operación de emergencia a una escala masiva para salvar a los vivos. Las catacumbas, tal como las conocemos, no fueron el plan. Fueron una solución secundaria, un aprovechamiento del espacio que se estaba creando para evitar un desastre mucho mayor. Mientras los ingenieros de la inspección luchaban en la oscuridad para apuntalar la ciudad, la crisis en la superficie estaba llegando a un punto insoportable. El epicentro del problema era el cementerio de los Santos Inocentes, el más grande y antiguo de París. Después de casi 1000 años de entierro sin parar, el suelo del cementerio se había elevado más de 2 metros por encima del nivel de las calles que lo rodeaban. Ya no era un camposanto, era una colina hecha de cadáveres. Los cuerpos ya no se enterraban en tumbas individuales, se arrojaban a fosas comunes gigantescas, se cubrían con una fina capa de tierra y se dejaba que la descomposición hiciera espacio para la siguiente carga. Para los sepultureros, cavar una nueva tumba significaba desenterrar los restos de varias otras. El problema no era solo visual, era una agresión química contra la ciudad. El olor que salía de los Santos Inocentes era tan legendario como la Torre Eiffel lo sería un siglo después. Los vecinos se quejaban de un miasma perpetuo que se metía en sus casas, en su comida y en su ropa. Los comerciantes de los mercados cercanos juraban que el hedor era tan potente que agriaba la leche y el vino en sus sótanos. Para la ciencia de la época, estos vapores pútridos no eran solo una molestia, eran veneno. Se creía que causaban enfermedades y plagas. París no solo estaba construida sobre un vacío a punto de colapsar, se estaba ahogando lentamente en el aliento tóxico de sus propios muertos. El sistema finalmente reventó, literalmente, en mayo de 1780. El dueño de una casa con un sótano que colindaba con el muro del cementerio escuchó un estruendo. La pared de su bodega se había venido abajo. No fue por una falla estructural, fue por la pura presión física de miles de toneladas de cuerpos en descomposición y tierra empujando desde el otro lado. Una avalancha de restos humanos, lodo y fluido se derramó en su propiedad. El problema dejó de ser una cuestión de mal olor o de espacio, se convirtió en una invasión física.
Los muertos estaban derribando las puertas de los vivos. La línea que separaba el mundo de los vivos del de los muertos fue borrada. La forma más grotesca imaginable. La ciudad tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo ya. Es en este punto exacto donde las dos crisis existenciales de París chocan. Por un lado, un subsuelo hueco y peligrosamente inestable. Por otro, una superficie saturada de materia orgánica en descomposición que ya no cabía en sus cementerios. La solución, vista en retrospectiva, parece obvia. Usar el vacío de abajo para resolver el exceso de arriba. Mover los restos de los cementerios a las canteras que ya estaban siendo intervenidas por la inspección. La historia oficial presenta esto como una decisión solemne, casi religiosa. Pero la física de la situación sugiere algo mucho más crudo. Fue una medida desesperada. Fue la forma de resolver dos problemas mortales con una sola operación logística gigantesca. No fue la mejor opción, fue la única que quedaba. El nombre que le dieron al proyecto, Catacumbas de París, fue una genialidad de relaciones públicas. Se tomó prestado el término de las antiguas tumbas cristianas de Roma para darle a la operación un aire de dignidad, de importancia histórica y religiosa. Pero no nos engañemos, esto no fue, en su raíz, un acto de piedad. Fue una operación de gestión de residuos biológicos a una escala que el mundo nunca había visto. La palabra catacumbas fue un velo elegante para cubrir una realidad brutal. París estaba a punto de vaciar sus cementerios y tirar el contenido en una red de túneles industriales. Estaban limpiando la casa y escondiendo la basura bajo la alfombra. Ahora hagamos la auditoría de la logística, porque es aquí donde la versión oficial no solo se vuelve insostenible, sino que se convierte en un insulto a la inteligencia. La cifra oficial es que se trasladaron los restos de más de 6 millones de personas. 6 millones. Detengámonos en esa cifra. Es más del doble de la gente que vive en la ciudad de París hoy en día. La historia que nos venden es que este traslado se hizo en procesiones solemnes, de noche, en carretas cubiertas con un velo negro, escoltadas por sacerdotes que cantaban salmos. Se hacía de noche. Para no alarmar al público y para mantener el respeto por los muertos. Suena muy poético. Pero, ¿es posible? Hagamos los números, porque los números no mienten. Un esqueleto humano seco pesa unos 5 kilos. Pero esto no eran esqueletos limpios y secos. Eran restos en distintos estados de descomposición, mezclados con tierra, fragmentos de ataúdes y fluidos corporales. Seamos extremadamente conservadores y digamos que cada individuo representaba 10 kilos de material. 6 millones de individuos por 10 kilos son 60 millones de kilogramos. 60.000 toneladas métricas. El peso de un acorazado moderno. Una carreta de la época, siendo muy generosos, podía transportar 500 kilos. Eso significa que se necesitaron, como mínimo, 120.000 viajes de carreta. La operación principal de traslado duró aproximadamente desde 1785 hasta 1814, casi 30 años. 120.000 viajes en 30 años. Esos son 4.000 viajes al año. Esos son más de 10 viajes cada noche. Cada noche, sin falta, durante 3 décadas, incluyendo inviernos, festivos y noches de lluvia. ¿De verdad nos quieren hacer creer que cada uno de esos 120.000 viajes fue una procesión solemne con sacerdotes cantando? La idea es absurda. Imaginen el ruido, el olor, el caos de 10 carretas llenas de restos humanos moviéndose por las calles de París cada noche. No hay forma de que eso fuera solemne o secreto. La evidencia física en las propias catacumbas sugiere un método mucho más rápido, brutal y eficiente. En varios puntos de la ciudad, los ingenieros de la inspección no usaron las escaleras. Usaron los antiguos pozos de las canteras. Estos pozos eran conductos verticales, chimeneas que conectaban la superficie directamente con las galerías, 30 metros más abajo. En lugar de bajar los restos cuidadosamente, la evidencia sugiere que simplemente vaciaban las carretas directamente en estos agujeros. Imaginen el sonido. Huesos, cráneos, tierra y escombros cayendo en la oscuridad, estrellándose contra el suelo de la galería. Abajo, otro equipo de trabajadores con palas recogía la mezcla y la transportaba a su lugar de almacenamiento. Eso no es una procesión, es un vertedero. Es la lógica de la construcción, no la de un funeral. Una vez en el subsuelo, los huesos no se organizaron de inmediato en los muros que vemos hoy. Esa es otra ficción conveniente. Durante décadas, los restos simplemente se apilaban en las galerías. Se crearon montañas de fragmentos de esqueletos en la oscuridad, un caos total de materia orgánica. No fue hasta principios del siglo XIX, bajo la dirección de un nuevo inspector, Louis Etienne Ricard de Thury, que el osario comenzó a tomar la forma que ven los turistas.
Él fue el arquitecto que tuvo la visión de transformar un depósito caótico de residuos en un monumento visitable. Su idea era crear algo que transformara el horror en una meditación filosófica sobre la muerte. Pero su diseño esconde mucho más de lo que revela. Los famosos muros de fémures y cráneos, las composiciones artísticas que aparecen en todas las fotos, son una fachada, literalmente. Esas paredes decorativas tienen apenas 1 metro de profundidad, a veces menos. Detrás de esa delgada capa de huesos cuidadosamente apilados, el resto del espacio de la galería, hasta el techo, está lleno con el revoltijo original. Millones de fragmentos de esqueleto, tierra y escombros. Los muros que vemos no son una obra de arte, son un muro de contención. Su función principal es estructural, mantener la enorme masa de restos desorganizados en su lugar y, al mismo tiempo, crear un pasillo limpio y ordenado para los visitantes. Lo que se presenta como un diseño macabro es en realidad una brillante solución de ingeniería para gestionar un volumen inmenso de material inestable y hacerlo parecer ordenado. Cada detalle, cuando lo examinas con una mentalidad forense, apunta a la función por encima de la forma, al pragmatismo por encima de la piedad. La famosa inscripción en la entrada del osario dice: «Detente, este es el imperio de la muerte». Busca crear un ambiente, establecer un tono solemne. Pero la infraestructura dentro del osario cuenta una historia de trabajo industrial, no de contemplación. Un ejemplo perfecto es la llamada Fuente de la Samaritana. Es un pozo de agua construido dentro de una de las galerías. La narrativa turística podría presentarlo como un elemento simbólico, una metáfora sobre la vida en medio de la muerte. La realidad es mucho más aburrida y mucho más reveladora. Fue construido por los trabajadores de la inspección para tener una fuente de agua a mano, para mezclar el mortero que usaban para reforzar los túneles y construir los muros de contención de huesos. No es un monumento a la muerte, es una estación de trabajo. Y luego están las placas de piedra que se ven a lo largo del recorrido. Indican de qué cementerio provienen los huesos de cada sección y la fecha de su traslado. A primera vista, parece un acto de catalogación respetuosa, un intento de mantener un registro de los difuntos de la ciudad. Pero si aplicamos la lógica de un proyecto de construcción masivo, su función es otra. Es una forma de gestión de inventario. Permite a los administradores del proyecto saber qué áreas están llenas, de dónde vino el material de relleno y cómo progresa el trabajo. Es la lógica de un almacén, no la de un santuario. La piedad fue la excusa, la eficiencia fue la directiva. Esto nos lleva a la contradicción más grande de toda la historia oficial. La idea de que este espacio gigantesco fue diseñado y mantenido solo para albergar a los muertos. La red total de túneles y canteras bajo París supera los 250 kilómetros. Es una distancia enorme. La sección abierta al público, el osario oficial que todos visitan, tiene menos de 2 kilómetros. Es una fracción minúscula, menos del 1% del total. ¿Qué hay en los otros 248 kilómetros? La respuesta es una infraestructura paralela y completamente funcional a la ciudad de arriba. Los ingenieros de la inspección no solo reforzaron los túneles, hicieron algo mucho más significativo. Grabaron en los muros los nombres de las calles que corrían exactamente sobre sus cabezas. Esto no lo hicieron por nostalgia, lo hicieron para crear un mapa subterráneo perfectamente funcional. Este acto de mapeo sistemático transforma la red. Ya no es un laberinto sin sentido, es un sistema de calles subterráneo, un negativo de París. Si sabes dónde estás en la superficie, sabes exactamente dónde estás en el subsuelo, y viceversa. Esto es completamente innecesario si tu único objetivo es apilar huesos en un rincón, pero es absolutamente esencial si estás planeando usar este espacio para otros fines, si lo ves como una extensión estratégica de la ciudad. No estaban construyendo un cementerio, estaban construyendo un sistema de tránsito y navegación oculto. La pregunta que la versión oficial evita a toda costa es: ¿para qué? ¿Para quién? La historia del siglo XX nos da una respuesta brutalmente clara. Durante la Segunda Guerra Mundial, la cúpula de la resistencia francesa en París, incluyendo a su líder Henri Roltanguy, utilizó las catacumbas como su cuartel general secreto. Desde aquí, a solo unos metros bajo las botas de los soldados. Nazis que patrullaban las calles planificaron la insurrección que ayudó a liberar París en agosto de 1944. La red de túneles les permitía moverse por toda la ciudad sin ser vistos, transportar armas, coordinar ataques y desaparecer sin dejar rastro. El sistema de calles espejo se convirtió en un arma. Podían estar directamente debajo de un cuartel alemán y los ocupantes en la superficie no tenían la menor idea. El Imperio de la Muerte se había convertido en el centro neurálgico de la Guerra de Liberación. La ironía de la historia alcanza un nivel casi cómico aquí.
A menos de 500 metros de distancia del cuartel secreto de la Resistencia, el ejército alemán construyó su propio búnker de comunicaciones subterráneo, conectándolo también a la red de túneles. Durante meses, los dos centros de mando enemigos operaron casi uno al lado del otro, separados por unos pocos muros de piedra y millones de huesos, cada uno completamente ignorante de la proximidad del otro. Este hecho por sí solo demuestra el inmenso valor estratégico del subsuelo de una forma que ninguna otra historia podría. No era un lugar olvidado y polvoriento, era un territorio activo y disputado, un segundo frente en la batalla por el futuro de París. El uso estratégico del subsuelo no terminó con la guerra. Hoy en día, la red no es un simple vestigio del pasado, alberga infraestructura crítica para el funcionamiento del París moderno. Kilómetros de cables de fibra óptica, tuberías de agua potable, antiguos acueductos romanos e incluso el cauce canalizado de un río que desapareció de la superficie, el Bièvre. Las catacumbas son una parte activa y funcional de la infraestructura del siglo XXI. El hecho de que también contengan los restos de 6 millones de personas es casi un detalle histórico, secundario a su utilidad actual. La ciudad de los muertos sirve, de maneras muy concretas y muy modernas, a la ciudad de los vivos. Esto nos lleva a los usuarios no oficiales de la red, los llamados catafílicos. Son exploradores urbanos que conocen entradas secretas y pasan días enteros en los kilómetros de túneles, que están cerrados al público. No son simples vándalos, aunque hay algunos. Muchos de ellos se dedican a mapear secciones olvidadas, a limpiar el grafiti de otros y a preservar la historia del lugar. Crean sus propios espacios sociales en las cavernas, bares improvisados, galerías de arte, salas de fiestas. Son los ciudadanos no reconocidos de este París subterráneo. Su existencia misma es la prueba definitiva de que la red es mucho más que un museo. Es un espacio vivo, en constante uso, y en gran parte fuera del control total de las autoridades de la superficie. El ejemplo más famoso de esta cultura clandestina ocurrió en agosto de 2004. La policía, realizando un ejercicio de entrenamiento en una sección remota y supuestamente vacía de los túneles, tropezó con algo increíble. Una caverna que había sido transformada en una sala de cine completamente equipada. Tenía una pantalla grande, un proyector de calidad profesional, asientos para 20 personas y una colección de películas, que iban desde clásicos del cine negro hasta thrillers modernos. Un generador cercano proporcionaba electricidad, y una línea telefónica había sido desviada ilegalmente para su uso. Cuando la policía regresó días después con un equipo de investigación, todo había desaparecido. El proyector, los asientos, los cables, todo. Solo encontraron una nota en el suelo que decía: "No intenten encontrarnos". Detengámonos a pensar en lo que esto significa. Significa que la red es tan vasta y tan poco controlada que un grupo de civiles pudo construir, equipar y operar una instalación cultural compleja en secreto, posiblemente durante años. Esto destroza por completo la imagen oficial de las catacumbas como un sitio histórico sellado y vigilado. La realidad es que es un territorio salvaje, un espacio liminal donde las reglas de la superficie no siempre aplican. La autoridad de la ciudad sobre su propio subsuelo es, en el mejor de los casos, parcial. La ciudad oculta tiene sus propias reglas y sus propios habitantes. La leyenda de Philibert Aspert, aunque antigua, añade una capa de advertencia a esta realidad. Era un portero del hospital de Val-de-Grâce que, según cuenta la historia, se aventuró en los túneles en noviembre de 1793. Supuestamente, buscaba una bodega secreta de licores del monasterio. Nunca salió. Se perdió en la oscuridad. Su cuerpo fue encontrado 11 años después, a solo unos metros de una salida, identificado por las llaves del hospital que todavía llevaba en el cinturón. Su historia es un recordatorio de los peligros del laberinto, pero también subraya un punto clave: la inmensidad y la desorientación del sistema. Es un lugar donde el GPS no funciona, donde las señales de radio mueren, donde un mapa de papel, una brújula y la experiencia son tu única conexión con el mundo conocido. Toda esta evidencia, desde la ingeniería original de emergencia hasta el uso militar, la infraestructura moderna y la exploración clandestina, nos obliga a reevaluar por completo la historia que nos cuentan en la entrada. La versión de un osario. Creado por una necesidad sanitaria es cierta, pero es una verdad tan pequeña que funciona como una mentira. Es solo la historia de origen, no la historia completa. Oculta el hecho de que París no solo se deshizo de sus muertos. En el proceso, y casi por accidente, construyó una segunda ciudad, con un potencial estratégico, logístico y cultural que ha sido explotado durante más de 200 años. Los huesos no son el propósito del lugar.
Son el material de construcción y el camuflaje perfecto. El recorrido turístico es una obra de teatro. Una pieza cuidadosamente diseñada para el consumo masivo. Nos muestra el arte macabro de Herikard de Thuri, nos da una dosis de horror controlado y nos cuenta una historia simple y satisfactoria sobre la gestión de cementerios en el siglo XVIII. Pero nos oculta el 99% de la red. Nos oculta la verdadera escala, la complejidad y, lo más importante, la continua relevancia de este espacio. Nos tratan como niños, mostrándonos una historia de fantasmas para evitar que hagamos preguntas más difíciles sobre infraestructura, control y poder. La indignación no viene de la existencia de los huesos, viene de la ofuscación deliberada, de que nos mientan en la cara sobre la verdadera naturaleza del lugar que estamos pisando. Auditamos la narrativa una última vez. Nos dicen que es el Imperio de la Muerte. Pero este imperio tiene una temperatura constante de 14 grados Celsius, lo que lo hace ideal para almacenar no solo huesos, sino también vino, centros de datos o incluso personas en caso de emergencia. Tiene un sistema de calles mapeado, tiene fuentes de agua, tiene infraestructura de comunicaciones y acceso secreto a puntos clave de la ciudad de arriba. Ha sido utilizado como base militar, como refugio y como espacio cultural clandestino. Esto no suena como el Imperio de la Muerte. Suena como un activo estratégico de un valor incalculable, un activo que la ciudad oficial prefiere que el público no entienda completamente. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿por qué movieron los huesos aquí? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es ¿por qué, después de resolver la crisis de los cementerios, los ingenieros de la ciudad continuaron manteniendo, mapeando, mejorando y utilizando esta red subterránea con tanta seriedad durante los siguientes 200 años? La respuesta es que el valor de los túneles como infraestructura superaba con creces su función como osario. París tropezó con la creación de un doble subterráneo y rápidamente se dio cuenta de su potencial. Los muertos simplemente proporcionaron la excusa y el material de relleno inicial para un proyecto mucho más grande y ambicioso. La historia de las catacumbas de París no es la historia de cómo la ciudad honró a sus muertos. Es la historia de cómo la ciudad se salvó a sí misma de colapsar, de cómo resolvió una crisis sanitaria y de cómo en el proceso se dotó de una herramienta de poder oculta bajo los pies de sus ciudadanos. Es una historia de ingeniería, no de teología. Es una historia de pragmatismo brutal, no de piedad. Los muros de cráneos no son un recordatorio de nuestra mortalidad. Son la prueba de que cuando una ciudad se enfrenta a una crisis existencial, es capaz de canibalizar su propio pasado y a sus propios muertos para construir su futuro. La versión oficial no sobrevive a la auditoría. Falla al explicar la escala de la red. Falla al explicar la lógica de su diseño como un mapa espejo. Falla al explicar su uso militar estratégico y su continua relevancia como infraestructura activa. La historia de un simple osario es una simplificación tan extrema que se convierte en una mentira por omisión. Nos distrae del hecho mucho más interesante y mucho más importante, que París tiene un gemelo oculto, una ciudad de túneles y cavernas que ha sido fundamental para su supervivencia y su historia, y cuyo verdadero alcance y propósito siguen siendo, en gran parte, un secreto bien guardado. Lo que queda es una conclusión incómoda. No estamos mirando una tumba, estamos mirando los cimientos sobre los que se asienta el París moderno. Unos cimientos construidos con los restos de sus antepasados. La ciudad no está simplemente construida sobre su historia, está, literalmente, construida con los huesos que componen esa historia. Y esa verdad es mucho más profunda y perturbadora que cualquier cuento de fantasmas que puedan contarnos en la entrada.